Dios le bendiga, mis hermanos. Continuamos con este tema. Cristo prepara a sus discípulos para su muerte. Está en la última parte. Vamos a estar tratando el tema de cuando Jesús llegó al templo y los cobradores de impuestos querían cobrarle las 2 dracmas a Jesús y a Pedro para la entrada al templo. Vamos a estar tratando este tema en breves momentos. Bien, hermanos, estamos aquí de regreso. Estamos grabando cerca de la carretera, por si oyen los vehículos pasar, cerca de aquí de la autovía. Como decíamos anteriormente, vamos a continuar con esta última parte de este estudio que hemos estado realizando sobre cómo Jesucristo preparó a sus discípulos para su muerte. Y vamos a entrar a la cita que está en Mateo 17, del 24 al 27, donde se le exigió a Jesucristo y a Pedro el pago de las 2 dracmas para la entrada al templo. Ese pago de ese impuesto estaba establecido desde el libro de Éxodo, en el capítulo 30, versículos del 11 al 16, donde cada israelita tenía que pagar un rescate por su propia persona. Ahora bien, cuando Pedro va donde Jesucristo a hacerle la pregunta sobre el impuesto que le habían exigido, Jesucristo llegó primero, abordó a Pedro antes de que Pedro hablara, le dice: Pedro, ¿qué te parece? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes se recaudan los impuestos? ¿De los hijos o de los extraños? Y Pedro le dice: no, de los extraños. Entonces los hijos están exentos. Claro está, Jesucristo como el Hijo de Dios estaba exento de ese impuesto. Y Pedro también, y junto a los 12, también estaba exento de ese impuesto. Pero el Señor Jesús le dice a Pedro, para no ofenderles, ve al mar y el primer pez que saques, hallarás en la boca un estatero que correspondía a las 2 dracmas que tenían que pagar. Ve y dáselo por ti y por mí. El Señor Jesucristo, como Hijo de Dios, no tenía necesidad de pagar el rescate, y tampoco los discípulos de Jesús no tenían que pagarlo. Entonces, para no ofenderles, Jesucristo ve y dice: págaselo. Eso hay que entender, eso trae como enseñanza algo muy importante sobre el pago de este impuesto. Sabemos, hermano, que a veces nosotros tenemos que ceder derechos, tanto en la iglesia como en el trabajo, en algunos lugares. Nosotros entendemos que tenemos ciertos privilegios, ciertos derechos, y para no ofender a ciertas personas, tanto en lugares de trabajo, en la casa, en la iglesia, en la escuela, donde quiera que nosotros nos encontremos, aprendemos del Señor Jesucristo, que a veces es mejor estar bien con la persona y no ofenderle de cierta manera, o se sientan ellos ofendidos de cierta manera por no ceder nuestros deberes. Sabemos, mis hermanos, que Jesucristo pagó el precio. Él mismo era el precio que iba a pagar en rescate por cada uno de nosotros. Entonces, este milagro de la moneda en la boca del pez tiene algún problemita, porque sabemos que Jesucristo nunca obró milagro para satisfacerse personalmente. Solamente este milagro y el milagro de la maldición de la higuera estéril son los únicos que se presentan como milagros donde no hubo beneficio para personas. Pero aquí esto pudiera estar significando una parábola de la muerte expiatoria también de nuestro Señor Jesucristo, cuando ese pez que Pedro fue y buscó en el mar, pescó y encontró ese estatero, y ese pago del impuesto estaba ahí. Jesucristo hacía algunas parábolas y habían algunas situaciones que mostraban lo que iba a ser el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. Entonces, mis hermanos, esa fue una manera también de Jesucristo enseñar a sus discípulos, específicamente a Pedro, que él debía ir a la cruz en sacrificio sustituto por cada uno de nosotros. Como decíamos anteriormente, los discípulos no entendieron, no razonaron en el significado de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz.
pero luego lo entendieron más abiertamente cuando Jesucristo resucitó y cuando ellos en el aposento alto recibieron poder de lo alto y fueron bautizados con el Espíritu Santo. Vamos a dejarlo hasta aquí. Esperemos que este estudio sobre cómo Jesucristo preparó a sus discípulos para su muerte haya sido de bendición para cada uno y que hayamos podido aprender cómo Jesucristo prácticamente tenía ese sentir de que sus discípulos aprendieran todo sobre Él, que lo conocieran, que supieran cuál era su propósito en esta tierra. Y sabemos que fue de gran bendición para cada uno de ellos la instrucción de su maestro. Nosotros vamos a entrar la semana que viene en lo que le llaman la Semana Mayor, la Semana Santa, y vamos a estar más adelante hablando sobre los últimos días de Jesucristo aquí en la tierra, sobre su muerte en la cruz, la vía dolorosa, todo lo que pasó ante los romanos, las 7 palabras. Vamos a estar hablando sobre este tema. Dios les bendiga mucho, mis hermanos, y nos vemos en una próxima ocasión.